¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Es un placer enorme para mí moderar este panel Tecnología y nuevos medios como herramientas para generar conciencia, que nos va a llevar a lo largo aproximadamente de los próximos 50 minutos más o menos para abordar, como decía, la forma en la que, lógicamente, la tecnología, con todo su potencial transformador y facilitador, esto también es un detalle que vamos a destacar a lo largo de los próximos minutos, está modificando las relaciones humanas y no siempre para mal, como yo creo que muchas veces se destaca, ¿no? Tanto en medios de comunicación como en el espectro en general de la sociedad. Y también la importancia que tiene para aquellos hacedores de la misma tecnología. Esto también es curioso, ¿no? Porque se produce una cierta paradoja en este punto en el que la tecnología va más rápido que los creadores de la misma. Qué interesante también esta reflexión. También como para los individuos que hacemos uso de ella, que por otra parte somos prácticamente todos los seres humanos a día de hoy, a la hora, como digo, de crear conciencia a nuestro alrededor. ¿Dónde colocamos hoy en día la responsabilidad individual cuando manipulamos una tecnología que tiene impacto directo, real, en la vida de miles de personas o del entorno que nos rodea también? Esta es tan solo una de las preguntas que van a surgir, muchas más, ya lo vais a ver y espero que con estos ponentes de lujo que paso a presentar vamos a llegar a conclusiones realmente interesantes. Antes de darles paso, me vais a permitir presentaros una herramienta para todos los que nos estáis siguiendo ya en este streaming que se llama Mentimeter. Es muy importante, tenéis que meteros ahora mismo en menti.com, M-E-N-T y latina.com e introducir el código, os lo voy a decir un par de veces, 48327074, lo voy a repetir, 48327074, porque va a ser a través de esta solución, de esta herramienta, como digo, a través de la cual vais a poder dejarnos algunas preguntas que sin duda yo me voy a encargar de trasladar a nuestros protagonistas. Paso, si os parece, a presentarles. Ellos son, le tengo ya por ahí preparado, en primer lugar, Arthur Pontieu, que es cofundador de Be Another Lab. Arthur, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, de tenerte por aquí, con ganas de escucharte. También con ganas de escuchar a Pedro Lozano, que es fundador de Imascono. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer poder debatir. Eso es. Y además lo vamos a hacer enseguida. Y tenemos que hacer una mención y la saludamos desde aquí, que ha tenido un imprevisto. Ya sabéis, en el programa aparece, nos iba a acompañar Soraya Castellanos, que es la Partnership Community and Content Lead en TikTok España. Y desafortunadamente al final le ha surgido un imprevisto, no va a poder acompañarnos, como digo. Así que esto va a ser un coloquio entre tres. Y si os parece, para empezar, me gustaría que os presentarais, Arthur, Pedro, y contarais de forma breve qué hay detrás de vuestras empresas, de vuestros proyectos. Por ejemplo, Arthur, ¿te parece si empezamos por ti? ¿Qué es Be Another Lab? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción. Yo represento aquí digamos, somos un colectivo de investigación llamado Be Another Lab, afincado en Barcelona. Desde su creación aproximadamente en el 2012, somos una entidad sin ánimo de lucro que nos dedicamos a investigar y a proponer co-creación artística con realidad virtual, usando la realidad virtual para ponerse en la piel de otro, literalmente. En todos estos años hemos estado intentando explorar las posibilidades de la realidad virtual para fomentar empatía, para crear experiencias, co-crear experiencias que puedan ser compartidas y vividas en la primera persona. Y tenemos un enfoque a la vez artístico y científico en el que vamos cada vez más profundizando en la investigación a nivel psicológico, de neurociencia, con nuestros colaboradores en varias universidades.
sobre el potencial que tiene este tipo de aplicaciones. Qué bueno, enhorabuena de verdad por lo que hacéis en Be Another Lab. Pedro, por tu parte, ¿qué es IMASCodo? ¿IMASCodo o IMASCono? IMASCono, que viene de imaginación y conocimiento, así Eso ya es. también los oyentes, bueno, se pueden hacer una idea de lo que simboliza IMASCono. Y bueno, somos un estudio de tecnologías creativas especializado en realidad extendida y básicamente ayudamos a las empresas en su transformación digital en todo esto que tiene que ver con las tecnologías inmersivas. Somos de las empresas más veteranas de España en lo que es la especialización en este tipo de tecnologías, ya que este año cumplimos nuestros 11 años y bueno, empezamos como empresa especializada en realidad aumentada con un producto textil en enero de 2011, que fue el año en el que fundamos la empresa y bueno, poco a poco, como bien decías antes también, Esther, esto evoluciona a la velocidad de la luz. Muchas veces la tecnología nos sobrepasa incluso a los propios desarrolladores, como bien decías, y en nuestro caso sí que es cierto que hemos intentado siempre ir por delante del mercado y por eso pues bueno, empezamos con realidad aumentada, nos metimos en la realidad virtual cuando los dispositivos de realidad virtual ya estaban más avanzados, no llegamos a entrar cuando utilizábamos realidad virtual con dispositivos Cardboard donde llevábamos el móvil, ya que creíamos que no aportaba valor. Luego nos metimos en lo que es la realidad mixta con temas de Magic Leap y ahora Microsoft HoloLens y en la actualidad pues bueno, estamos enfrascados en todo lo que tiene que ver con el metaverso, que es una palabra que ha puesto de moda Mark Zuckerberg en octubre de 2021 y que nosotros llevamos construyendo desde enero de 2020, ya que fue un producto que lanzamos en ese momento prepandemia y que en estos 2 años pues hemos tenido un crecimiento brutal y que bueno, o sea, a lo largo del debate, si surge la posibilidad, iremos desgranando. Y bueno, también por cerrar, básicamente, Esther, nada, que tenemos el orgullo, ¿no?, de una empresa de 21 personas, ¿no?, un estudio creativo pequeño, pues estar trabajando para algunas de las principales marcas como Telefónica, Disney, Huawei, Samsung o Siemens. Entonces, bueno, que al final tenemos ahí un posicionamiento importante gracias a esta apuesta por la innovación. Qué bueno, enhorabuena también, desde luego, por todo lo que tenéis entre manos. Sí, metaverso, esa palabreja, ¿no?, que nos suena. Yo aproximadamente, lo voy a contar como curiosidad, llevo alrededor de 6 meses escribiendo prácticamente solo de metaverso y no hay semana que no descubra algo nuevo, algún uso, algún caso de uso nuevo, alguna empresa que esté innovando concretamente con esta tecnología. Vamos a hablar bastante de esto, sin duda, es uno de los highlights desde 2021 y todo lo que nos queda por delante. De hecho, muchas veces escribía de esto hace muy poquito, hace unos días en Disruptores e Innovadores del Español. Se confunde, yo creo, también porque el término es muy incipiente todavía, lo que es metaverso con lo que es Web 3.0, ¿no?, que al final es verdad que se interrelacionan, obviamente, pero no son lo mismo. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el metaverso, si os parece, por poner un contexto un poquito más general, la forma en la que nos comunicamos, en la que convivimos con los demás o nos relacionamos con los demás, obviamente está cambiando de forma constante, sobre todo con el boom que ha venido de la mano de la explosión del entorno online a raíz del tsunami, de la irrupción de la COVID-19. Llevamos casi para 3 años de pandemia global, es tremendo. La sociedad modifica inevitablemente muchísimos hábitos cotidianos y me gustaría empezar por lo más obvio, que yo creo que son las redes sociales, que no son nuevos medios de comunicación, de hecho esto es importante también resaltarlo, pero sí son muy buenos canales comunicativos para acceder a información, por así decirlo, ¿no? De hecho, uno de los mejores ejemplos, sin duda, es TikTok, aunque Soraya no pueda acompañarnos. Al final, jolín, cuentan con una audiencia de más de 1.000 millones de usuarios al mes en todo el mundo, que además tiene cabida en prácticamente todas las industrias. Yo creo que están todas dentro, la musical, el beauty tech, incluso ahora de la educación, ¿no? Hay muchísimos profesores creando cercanía y empatía con sus alumnos a través de este tipo de redes sociales, de este tipo de plataformas creativas. He dicho TikTok, pero podría abarcar, ya os digo, toda la terminología de redes sociales.
¿Vosotros consideráis, Arthur, Pedro, que deberíamos preocuparnos por el hecho de que al final un algoritmo sea capaz de detectar qué contenidos consume con más interés cada usuario, por lo tanto procurándole más contenidos similares para mantener su tiempo de exposición, su tiempo de atención todo lo posible, aumentar el tiempo que pasamos haciendo uso de las redes sociales? Yo no sé cómo veis vosotros esto. Pedro, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que desde luego que sí que es algo que debería de preocuparnos principalmente por la manipulación que puede ejercer en los usuarios, ¿no? y la reducción del pensamiento crítico, que al final es fundamental en el ser humano y en la sociedad, ¿no? O sea, al final el acceso a la capacidad de invertir más recursos en marketing online, y eso es lo que va a marcar el pensamiento hacia el que nos enfocamos, pues evidentemente es peligroso, ¿no? Sí que es importante, y lo digo siempre que intervengo en alguna ponencia en la actualidad, que generalmente hablamos de transformación digital, cuando lo realmente importante es la transformación social que están provocando las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo están cambiando completamente la forma de relacionarnos. Evidentemente contamos con este desastre sanitario que hemos vivido, que todavía ha incrementado más esa transformación social, y que si en mi humilde opinión, si algo ha llegado para quedarse es el formato híbrido, ya que hemos visto, ¿no?, que en el ámbito virtual tenemos un mundo de posibilidades, y yo como ser humano apuesto y voy a apostar siempre por lo físico, ¿no?, y la interacción personal, porque al final el ser humano es un ser social que quiere relacionarse, ¿no? Pero es cierto que a nivel empresarial y de obtener de retorno a la inversión en el entorno online, tenemos ahí inversiones que han funcionado muy bien y que nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? En cuanto a la evolución de las redes sociales que comentas, a nivel, me parece muy curioso también la visión que ha tenido Mark Zuckerberg, ¿no?, que evidentemente es el líder en la construcción de las redes sociales, cuando en 2014 compró la marca, la empresa de gafas de realidad virtual Oculus por 2.000 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Él ya en 2014 tenía claro que la evolución de la red social iba a pasar de un entorno 2D a un entorno 3D, donde los usuarios se iban a interrelacionar, ¿no? Es cierto que antes de 3D, que hemos tenido ya otra serie de redes sociales 3D, como pueden ser el propio Fortnite o Roblox, ¿no?, donde los usuarios se están relacionando en estos metaversos 3D con datos abrumadores, como en la actualidad Fortnite tiene unos 300 millones de usuarios recurrentes mensuales en la actualidad, o Roblox, que tiene 200 millones de usuarios recurrentes mensuales, ¿no? Entonces, bueno, demuestra, ¿no?, la visión, lo primero, de Mark Zuckerberg, y de cómo las redes sociales ya están pasando de ese entorno 2D a un entorno 3D, donde a través de estos avatares y de esta socialización en 3D, pues bueno, cambiamos de formato de relación. Arthur, asentía, sobre todo al inicio de tu speech con respecto al algoritmo en las redes sociales. Arthur. Sí, definitivamente coincido con Pedro sobre varias cosas. A mí el primer tema que planteaste, que es digamos, la manipulación, ¿no?, que realmente son capaces de llevar a cabo los algoritmos de generación de inteligencia artificial, ¿no?, de generación de sugerencias, y de esta forma que tienen de, no sé, como son una especie de aspiradoras de datos y de comportamientos humanos, que nos llevan realmente donde ellos quieren, según el interés de quienes producen también contenido en estas plataformas. Y desde nuestro punto de vista en Beyond Labs, nosotros siempre enfocándonos en la psicología y en cómo, la tecnología realmente puede hackear el cerebro, ¿no? Y esto no es una exageración, literalmente, es lo que nosotros hacemos para nuestros propios objetivos, ¿no?, que son, por una parte, el conocimiento, el entender la mente humana, pero también por una cuestión de cambio social.
que nos interesa, y en esto también coincido con Pedro. Entonces, esto digamos que hoy en día la investigación en psicología y la investigación en inteligencia artificial son cosas que van muy de la mano, y realmente los algoritmos de Facebook, por ejemplo, por decir algo, porque estamos hablando de metaverso, Facebook y Mark Zuckerberg, es una aplicación directa de investigación psicológica. De hecho, Mark Zuckerberg estudió antes de no acabar la carrera en Harvard, creo, también su minor era psicología. Entonces es algo que siempre desde el inicio veía el potencial que tenía para crear cambio social. Ahora bien, nosotros, pues fue una gran sorpresa, efectivamente, cuando Mark Zuckerberg en el 2014 compró la empresa Oculus. Nosotros empezamos a interesarnos por estos dispositivos alrededor del 2012, cuando todavía acaba de salir el primer kit de desarrollo de Oculus Rift, y era para nosotros un proyecto en Kickstarter. O sea, era algo que antes de que existiera esta empresa, o sea, ni siquiera existía la empresa. Y sí, era pues un móvil en una caja, no era muy diferente del cardboard, aprovechando de las posibilidades que ya teníamos con la tecnología móvil, que era aumentándolas con unas lentes y una caja que se puede colocar en la cabeza. Nos sorprendió mucho ver que Zuckerberg compre esta empresa, y nos quedamos un poco incrédulos también a la hora de pensar que efectivamente, probablemente al comprar Oculus, la idea que tenía era el metaverso. Y ahora estamos en el 2022 y lo anunció. Yo no me arriesgaré a hacer una predicción sobre la relevancia que va a tener esto. Obviamente, por el tipo de trabajo que hacemos nosotros, tenemos una perspectiva bastante crítica acerca de la tecnología en general, pero también de esta visión de la realidad virtual como el metaverso, porque nosotros, digamos que, bueno, en estos 2 años de pandemia, es verdad que había un cierto boom, ¿no?, en el sector de la tecnología del metaverso, de empresas como Zoom que han estallado en estos momentos. Pero nosotros lo que siempre privilegiamos fue la presencia, ¿no? La presencia del cuerpo de otra persona, la presencia en un espacio, compartir experiencias. Y entonces nosotros lo que siempre decimos es que lo más importante de las experiencias de realidad virtual que proponemos es qué pasa cuando uno se quita las gafas. ¿Qué es lo que queda después de una experiencia en realidad virtual en el que una persona se ha podido situar en el cuerpo de otra persona, han podido interactuar, intercambiar perspectivas, etcétera, visualmente y físicamente? Lo que realmente a nosotros siempre nos interesa es cuál es la conversación que pueden tener dos personas después de quitarse las gafas. Porque al fin y al cabo, esto no dejará de ser algo que para nosotros es una experiencia que son unos pocos minutos, que pretendemos que sea muy intensa, transformadora, muy emocionante incluso. Pero lo que no queremos ver en el mundo que nos rodea son personas básicamente con una caja de plástico en la cara todo el día. Claro, de hecho, aquí hay un tema subyacente que al final es fundamental. Es difícil de evitar. Y no sé si vosotros vais a poder darnos un poco de luz al respecto, porque creo que se habla poco de esto. Al final destacamos, yo la primera, que soy una gran fan de la tecnología, yo estoy especializada en innovación y en tecnología, y a mí me encanta la innovación y la tecnología, e intento estar siempre un poco a la vanguardia de todo lo que sale. Pero, decía, hay un tema subyacente difícil de evitar, y es ¿qué pasa cuando nos quitamos las gafas y queremos volver a ponérnoslas al segundo? O sea, la adicción digital, Arthur, que genera al final el uso masivo, poco controlado de esta tecnología. Y un ejemplo muy, muy claro, muy palpable, son las redes sociales, pero también todo lo que estamos comentando y todo lo que viene de tecnologías emergentes, por ejemplo, como el metaverso, donde pueden existir, y de hecho van a existir, personas que quieran pasar más tiempo en el mundo virtual, en el metaverso, que en el mundo físico.
Y cuidado, no he dicho en el mundo ficticio y en el mundo real, porque al final el metaverso es un mundo real, pero online. Esto es complicado, Pedro. No sé, tiene difícil solución. Ya te digo que yo no veo muy claro cómo podría evitarse esto a priori. Eso es un tema muy, muy complicado, ¿no? Especialmente en un entorno donde no hemos tenido ninguna limitación, ¿no? Internet ha sido el mundo donde todo vale y donde, pues bueno, se han realizado prácticas que incluso han saltado la barrera de lo ético y lo moral. Antes nombrabas el concepto de Web3 relacionado con el metaverso. Yo creo que en esta nueva generación de Internet, que es lo que se habla, ¿no? De que forma parte del metaverso, creo que uno de los ejercicios especiales que debemos hacer en la construcción de este nuevo entorno virtual es aprender de los errores que hemos cometido en el pasado y construir las bases de cómo queremos que sea un Internet más sostenible, más ético, más moral y que realmente nos ayude a evolucionar como seres humanos, ¿no? Y a construir un mundo mejor y no a llevarnos a la visión de Ready Player One, ¿no? La película de Steven Spielberg, que si las personas que nos están viendo no la han visto, les recomiendo encarecidamente como ejemplo, ¿no? Que se debería de poner a todos los niños, ¿no? O sea, esto es hacia donde no debemos de ir y esto es lo que puede ocurrir si evidentemente destinamos más recursos al metaverso y no a la parte personal y social, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como también toda tendencia y todo hype, ¿no? Y en esa curva de Gartner de cómo esas innovaciones tienen un crecimiento exponencial, evidentemente ahora mismo estamos en el top, ¿no? Donde debido a ese anuncio de Mark Zuckerberg ha tenido un impacto brutal en la sociedad y todo el mundo habla del metaverso, pero evidentemente poco a poco, pues bueno, va a ir teniendo esa caída hasta llegar a ese valle, ¿no? O a esa meseta de la productividad. Veremos realmente la aplicación que tiene en toda serie de sectores, pero desde luego que hay que proteger mucho la parte de los videojuegos de los niños, ¿no? Igual que a nosotros nos limitaban mis padres con la PlayStation, con la Game Boy o con la PSP, ¿no? Que todos nosotros, yo soy del 89, soy muy joven, ¿no? He podido estar enganchado a según qué herramientas, ¿no? Qué dispositivos de gamificación. Pues bueno, yo creo que es parte de la educación y bueno, y aquí ya entramos, yo creo que habría que profundizar en un debate mucho más social, ¿no? De cuál es la educación que estamos inculcando a nuestros hijos, la poca dedicación que se puede tener porque vivimos en un mundo estresante y que evoluciona muy rápido. Entonces, bueno, yo creo que más allá de la herramienta que sí que puede tener un contenido más de enganchar, creo que es parte, ¿no? Del contexto social que estamos viendo en la actualidad, cómo ha evolucionado completamente el ser humano y al final la forma de educar hace unos años era muy diferente a la que tenemos en la actualidad. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio que parte desde los gobiernos, que creo que es parte muy importante, desde los desarrolladores y desde los consumidores, ¿no? Porque todos debemos ser parte activa para construir este metaverso saludable y, como digo, que nos ayude a evolucionar. Sí que también lanzo el mensaje, no sé hasta qué punto va a impactar esto, pero yo como usuario como tú, Esther, que me apasiona todo este mundo, sí que creo que el metaverso va a cambiar gran parte tanto de nuestra forma de relacionarnos personalmente como profesionalmente y que todo el mundo debe tener la oreja puesta participando en esta serie de sesiones para entender bien qué es lo que viene con todo esto. No, sin duda, Arthur, no sé cómo lo ves tú. No sé si tiene tanto que ver con la educación que estamos dando ahora o realmente va a ser un poco inevitable, porque al final el metaverso ya está entrando en todas las industrias y va a haber un momento en el que todo tenga relación con el metaverso. Es que va a ser muy difícil por parte de, pues desde los padres, pasando por los colegios, es que todo va a ser el metaverso realmente. Sí, yo creo que la educación, por un lado, es efectivamente una herramienta para prevenir los posibles peligros, ¿no? Que pueden tener, porque todos efectivamente pensamos también en los más jóvenes, en los niños, como destaca Pedro, pues nosotros también hemos podido ser adictos a algún tipo de Game Boy o algo en nuestra época. Yo soy del 90 y he sido bastante adicto al Game Boy y los videojuegos, es algo que, bueno, también que con los años se me pasó, pero queda ahí como también una fascinación, ¿no? Por estas cosas.
Pero por otra parte, la educación también es un mercado, ¿no? Y es un mercado en el que también estas tecnologías, bueno, digitales de varios tipos, vemos intentando entrar y hacerse más presentes en las aulas en clase, etcétera. Y yo creo que, pues en ese sentido, hay una responsabilidad tremenda, ¿no? De los creadores de contenido, de los fabricantes de estas tecnologías y, sobre todo, como decía antes, eh, estos algoritmos de recomendación por inteligencia artificial son aplicación directa de investigación, de cosas que se ven en universidad, desde experimentos en el laboratorio, donde se pueden medir ciertos patrones de comportamientos y cómo afectar esos comportamientos, pero esto significa también que somos capaces de entender a partir de esta investigación científica cuál es el efecto de la aplicación de estos algoritmos. Entonces, yo creo que sí, algo de regulación o algo de más allá de comunicar a los padres qué deben hacer para prevenir unos riesgos, hay una parte de responsabilización, incluso dentro de un marco legal, yo creo, en el que se debe, yo creo, adentrar sí, como de la misma forma que la investigación psicológica entra directamente en la tecnología, yo creo que debe entrar también quizás en algunos marcos legales, ¿no? de cómo esto realmente afecta la sociedad, y no solo la psicología, sino la sociología, de un montón Sí, claro. de disciplinas. No, pues ese es el tema y podríamos, ya te digo, centrar el discurso en el metaverso y entrar aquí a debatir un poco más en profundidad y si alguien comete un delito en el metaverso. O sea, todavía no tenemos regulación. Esto, desde luego, más allá de la adicción digital, es que tiene muchos, o yo lo veo, por lo menos, muchos pequeñas caras B que la gente está pasando bastante inadvertidas y que los expertos están pasando muy por encima, pero habría que entrar muchísimo más de lleno y mucho más rápido de lo que creo se está haciendo. Me vais a permitir en este momento, voy a volver a recordar a todos los que nos estáis siguiendo, los que estáis siguiendo este panel, que sabéis que tenéis una herramienta a vuestra disposición, es Mentimeter. Tenéis que meteros en menti.com, mentilatina.com, e introducir el código 48327074, lo voy a volver a decir, 48327074, para poder acceder. Se os abrirá una ventana en la que vais a poder empezar a introducir preguntas o reflexiones sobre lo que nos estáis escuchando comentar a nosotros tres en este panel, que yo me encargaré de trasladar a Arthur y a Pedro cuando queden apenas 5 minutitos antes de terminar este panel, esta mesa online, tecnología y nuevos medios como herramientas para generar conciencia. Yo una cosa... Sí. Si me dejas, Esther, si antes de cerrar este punto, que bueno, como ejemplo de esta regulación que estamos hablando, y antes de profundizar no directamente con el metaverso, ¿no? Igual que nosotros en la realidad tenemos un DNI o una tarjeta de crédito que corresponde a nosotros personalmente, creo que es lo que habría que implantar dentro de este uso ético y moral de las nuevas tecnologías, ¿no? El tema de las fake news o de las cuentas falsas, ¿no? Como puede ser, ¿no?, que permitamos que un usuario se pueda generar una cuenta falsa en Twitter o en una red social y estar criticando, ¿no?, insultando o atacando directamente a otros usuarios, ¿no? Entonces, bueno, al final tampoco hay que hacer una transformación radical, ¿no? Hay que empezar de la base y del sentido común, y si tú atacas a una persona libremente y le insultas, igual que no lo puedes hacer físicamente, habría que de alguna forma, ¿no?, marcar un contexto donde, oye, todos estemos al menos identificados y lo que yo hago en el entorno virtual evidentemente tiene una consecuencia que puede ir desde la penalización en el uso de la red social, ¿no? Si yo en Twitter lo utilizo para meterme con otras personas, insultar y hacer un uso no ético, ¿no?, pues evidentemente debería tener unas consecuencias. Entonces, eso está conectado, ¿no?, con el tema de la identificación virtual que va asociado al concepto de Web3. Y pues bueno, lo quería poner simplemente como ejemplo, que creo que lo que estamos hablando que tiene todo el sentido común y no es hacer ningún cambio radical.
Y muy bien traído, Pedro, además, o sea, no solo identificar a los usuarios, sino también traccionar su actividad, es decir, exactamente lo que estábamos comentando, garantizar que al final todos los individuos que hacemos uso del entorno digital hagamos un uso ético del entorno digital, o sea, que creemos conciencia, nunca mejor dicho, en torno a nuestras buenas prácticas y que todo aquel que se salte pues, la normativa existente a día de hoy y la regulación futura que tenga consecuencia en el entorno online de forma inmediata, pero también en el entorno físico. Yo creo que por ahí van los tiros, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quería también por poner un poco de luz, porque es verdad que hasta ahora yo sobre todo estaba destacando pues al final la cara B, que tampoco es muy difícil de atisbar así a simple vista de todo lo que va a traer el metaverso, pero por supuesto que el metaverso también tiene un empujón positivo en la creación de empleo, sin ir más lejos. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero de creación de nuevos perfiles profesionales incluso que hoy ni existen. Ya se están creando en el último Mobile World Congress que estuvo en Barcelona. ¿Quién fue? Telefónica ya anunció que ha creado un departamento de metaverso exclusivamente, que están haciendo ya colaboraciones con Meta y hay una especie de chief officer por ahí ya en Telefónica encargada de toda esta nueva sección prácticamente. Entonces, con toda esta infraestructura que debidamente regulada, como estamos diciendo, seguramente incluso, no sé qué opináis, va a ser capaz de acercar mucho más a las personas, infinitamente más que alejarlas, ¿no? Que también está este concepto de, cuando hablamos del entorno online, que parece que las redes sociales y el universo online al final alejan a las personas cuando debería ser lo contrario y de hecho si lo analizas es lo contrario. ¿Qué ha pasado en la pandemia? La tecnología ha acercado a las personas más que nunca. No sé cómo veis esto, Arthur. No, es una pregunta muy complicada. No creo que no haya un sí ni un no definitivo. Es todo muy enrevesado y una mezcla de sí y no en muchos aspectos que me costaría mucho dar una respuesta clara. Quizás pueda hablar de mi experiencia personal con el tema de la pandemia y las redes sociales. Para mí ha sido realmente las dos cosas, pero a la vez. Realmente no, y de forma muy intensa, obviamente por la experiencia de aislamiento que todos vivimos, ¿no? A través en el que realmente por unos cortos meses, casi el planeta entero, la computadora la pantalla de nuestro ordenador era nuestra única ventana al mundo, ¿no? Y realmente todo lo que vivíamos y veíamos, incluso nuestras relaciones más íntimas, con nuestra pareja, nuestras familias, ha sido mediada por esta pantalla y por unas plataformas de redes sociales que de repente han captado un mercado que nunca hubieran podido imaginar y con un impacto sobre pues la información que recibíamos de lo que estaba pasando en el mundo, los datos, las curvas de la evolución de la pandemia en tiempo real, pero todo mediado por una pantalla. Y esto ha sido para mí una experiencia, hasta diría, muy violenta de estar totalmente cortado de la realidad, en el sentido de la realidad como nosotros siempre la hemos vivido como humanos, que es encarnada, situada en un entorno físico, donde no solo recibimos información de un periódico en formato de texto, con imágenes o con datos, pero la recibimos interactuando con gente, viendo la cara de las personas, caminando por la calle, teniendo encuentros sociales, teniendo percepción más nivel de emociones, de cómo se siente. Y en ese sentido, esto ha sido para mí tremendamente negativo, ¿no? Que obviamente no sé si podemos culpar la tecnología por esto, ha sido digamos, una consecuencia de una situación imprevista con un virus desconocido, pero diría que existía esta incentiva, ¿no? En donde la tecnología digital y las redes sociales entraron y aspiraron ahí un montón de una parte de la existencia humana como nunca antes. Por otra parte, yo obviamente he estado atrapado en esto como todo el mundo y he estado también llegando a un nivel de información y a una cantidad de información la posibilidad de tener un momento de introspección también, intentar entender qué estaba pasando realmente con un nivel de detalle absolutamente
increíble, ¿no? A través de Twitter, sobre todo, que es una red social a la que me he vuelto totalmente adicto durante estos 2 años. Pero también dentro de esta, diría, sí, como desagrado, violencia, en el que también la ansiedad de toda la sociedad se percibía mucho y desprendía mucho de las interacciones que unos podían tener entre, por ejemplo, médicos o gente que tachan de conspiranoicos, o una especie de discurso que yo creo que era el resultado de esta infiltración de la tecnología en toda nuestra vida, pero también he podido conocer personas con las que he intercambiado y he podido crear una comprensión de la situación, gente que acabé conociendo en persona, etcétera, y con la que he creado una red social más pequeña, más local, más de personas con las que he podido también escapar mucho de estas ansiedades que tenía con toda la situación que veíamos narrada por redes sociales y medios de comunicación, etcétera. Entonces, eso. Total. Esa ha sido un poco las partes positivas y negativas que Sí. percibió, ¿no? A través de... Pedro, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, pues respondiendo un poco a la pregunta, evidentemente comparto contigo en que los perfiles profesionales que están por venir son completamente desconocidos. El metaverso está transformando la forma de relacionarnos completamente y está transformando también el modelo económico, ¿no? Sí que es cierto que tengo que decir, ¿no?, que igual que la tecnología no es un fin, es un medio, en el caso del metaverso lo mismo, ¿no? El metaverso no es un fin, es un medio, y ahí entra la importancia de utilizar la tecnología con sentido, ¿vale? En este sentido, voy a poner 2 ejemplos propios que hemos desarrollado en Imascono, y luego hablo también de 2 industrias que está transformando el metaverso para hacernos una idea de esa apertura mental que necesitamos por la evolución tecnológica que estamos viviendo. Como hacía referencia a Telefónica, nosotros ya en el Mobile World Congress del año pasado desarrollamos un metaverso web para Telefónica que permitía que los usuarios pudieran descubrir el stand de Telefónica tal y como era en la realidad en un entorno virtual y asistir tanto a las demostraciones de producto como a las conferencias que se desarrollaban en tiempo real, e incluso dejar preguntas a través de este metaverso a los ponentes y ser parte activa de esas presentaciones, ¿no? Este año se ha dicho que era el Mobile World Congress del metaverso, pero para que veas la innovación de Telefónica, nosotros venimos trabajando con Telefónica desde 2015 y antes del Mobile World Congress del metaverso ya hicimos un metaverso con Telefónica que fue todo un éxito, y con datos, ¿no? Los usuarios también, las personas se pueden hacer idea de cómo este modelo híbrido que hablaba antes toma una especial relevancia, ¿no? Es cierto que el Mobile World Congress del verano pasado fue pobre por la situación sanitaria, pero yo estuve presencialmente en el Mobile World Congress y por ojímetro diría que por el stand pudieron pasar unas 1.500, 2.000 personas aproximadamente, ¿vale? En el entorno virtual, en el metaverso de Telefónica, tuvimos 34.747 usuarios únicos con una media de 12 minutos en la web. Es decir, o sea, hemos multiplicado por 35 el impacto que ha logrado alcanzar la marca del físico del virtual, ¿no? Evidentemente, si combinas esto, porque esos usuarios presenciales eran muy pocos por el contexto, pero siempre vas a tener la parte virtual para abrirte al extranjero, ¿no? Este sería un ejemplo, y otro es la ofrenda virtual de flores, ¿no? En 2020 se estaban cancelando todas las fiestas patronales de las ciudades, y en Zaragoza fuimos la primera ciudad en evitar que se cancelara la ofrenda a la Virgen del Pilar, ¿no? Como decía, tecnología con sentido, tecnología al servicio de los ciudadanos. En este caso conseguimos que accedieran 239.106 usuarios únicos con más de 361.000 visitas, y en total se llevaron a la Virgen más de 147.000 flores virtuales. Es decir, hicimos felices a más de 200.000 personas, ya que conseguíamos que no se quedaran sin realizar esa ofrenda, no esa tradición que todas las personas de Zaragoza y del resto del mundo son afines, ¿no?, a esta tradición. Entonces, bueno, esto conectado también con qué industria está transformando. Total.
por ejemplo, la moda es un sector que está transformando completamente el metaverso. Nike ha comprado un estudio de arte digital que se llama RFKT, que vendió en 6 minutos zapatillas virtuales por valor de 2,7 millones de dólares. O sea, es un cambio generacional total. Y además ya se ha celebrado, si no me equivoco, perdona que te interrumpa, una Fashion Week, sí. Una Fashion Week de la moda, iba a decir, en el metaverso, que también ha tenido bastante tirón. Correcto, sí. Y el mensaje yo creo que es ese, ¿no? O sea, tenemos un cambio generacional. Esto lo hablaba con un amigo personal que no entendía todo esto de los NFTs, ¿vale? Y yo le explicaba, nosotros de pequeño, como decía, soy del 89, yo compraba cromos físicos de futbolistas, compraba el álbum y los pegaba en el álbum y los que tenía repetidos los intercambiaba con mis compañeros, ¿no? El concepto de esta nueva generación no posee físicamente, posee virtualmente esos NFTs virtuales que colecciona y que intercambia con sus amigos, ¿no? Entonces, ha cambiado, ¿no?, la forma de poseer a un entorno virtual y porque es al final donde se relacionan y donde están los jóvenes. Entonces, yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio de que es un cambio generacional y de que los jóvenes se relacionan en entornos que nosotros nos sorprende, igual que a ellos les sorprende que nosotros coleccionáramos álbumes físicos. Sí, pero fíjate, también es interesante porque nos estamos refiriendo a todo momento a esta generación más millennial, en la que me incluyo yo también, que no hemos nacido con la tecnología, pero ya somos uno con la tecnología o una, en mi caso, con la tecnología, nos desenvolvemos perfectamente, pero aquí hay otro gran tema de los que podríamos hablar y es esta brecha digital que tiene dos vertientes. Una, aquella que divide, además de forma inexorable, a las personas que pueden acceder a dispositivos que facilitan el uso de la tecnología y ese colectivo de personas que aún a día de hoy tienen serias dificultades para manipular la tecnología, sobre todo por un aspecto económico muchas veces. Cuanto más rápido avancen las nuevas tecnologías, más se va a acuciar esta brecha digital. Arthur, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que quizás yo lo plantearía un poco una definición un poco diferente del metaverso. Yo no creo realmente que... bueno, quizás la visión es esta, ¿no? Pero lo que... Sí, o sea, no me refiero exclusivamente, perdón que te interrumpa, no me refiero exclusivamente al metaverso, me refiero a la tecnología en general. Hay una brecha claramente digital. También se ha visto muy claramente en la pandemia. Había niños que tenían ordenadores en sus casas, han podido desarrollar las clases de forma virtual y había niños que no tenían ordenador en su casa en 2020 y en 2020. Y esto es así. Sí, lo que yo intentaría plantear es cambiar un poco el marco, la idea del metaverso como algo que necesariamente se experimenta a través de una pantalla. O sea, yo creo que la tecnología digital es algo tan presente en nuestras vidas que para mí, digamos que la transformación digital de la sociedad tiene más que ver con la definición sería más cerca de lo que es relacionado con cuantificar y medir todo lo que nos rodea. No es necesariamente estar detrás de una pantalla, la transformación digital también está en la infraestructura, infraestructura de como puede ser el agua, que existe, o la energía que está en nuestras vidas desde mucho tiempo, pero la transformación digital de esto puede ser o en la modificación a través de inteligencia artificial o de varios tipos de algoritmos, cómo se gestionan estos suministros, cómo se pueden optimizar, cómo se pueden... y en este sentido, creo que es algo que nos afecta sin ni siquiera que tengamos que interactuar directamente con lo que pensamos como tecnología digital. Realmente estamos hasta la transformación social, las ideas que circulan en una sociedad va a pasar a través de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, pero también esto va a ser impregnado en la conversación que tenemos con personas en la calle o en cosas a lo mejor más pues no digitales, no medibles, no cuantificables, pero sin embargo muy relevantes y que son cosas que pues las humanidades y la sociología evalúan también. Entonces, planteo también esta brecha digital en este sentido. Yo pensaría que es algo que no
no está creando una brecha realmente, es algo que está impregnando la sociedad de forma general. Claro, siempre que tengamos un enfoque situado, encarnado, es decir, poner las personas al centro de esto, pensar la transformación digital como una transformación social y no meramente tecnológica. No hay nada intrínseco en la tecnología digital que significara una brecha, una separación. Es algo que debemos llevar de forma cultural también, yo creo. Quizás, claro. No sé si entiendo muy bien lo que quiere decir, pero estoy intentando cambiar un poquito el marco para darnos cuenta que realmente es algo que nosotros como sociedad, como humanos hacemos, no tanto lo digital como una especie de Dios todopoderoso que está que tiene las riendas, ¿no? Al final somos las personas que lo tenemos como sociedad. Sí, Pedro. Al final, y fijaos que, bueno, yo estaba haciendo una distinción incluso entre los más jóvenes, pero ya ni os cuento si dentro de la brecha digital contamos a las personas mayores, que realmente han sido los más damnificados de ese abismo que ha supuesto la brecha digital en momentos, por ejemplo, a partir de la pandemia, ¿no? Y al final es que no nos adaptamos lo suficiente, o sea, les hemos ignorado prácticamente. Bueno, sí. Sí, yo... Pedro. Adelante. Dale, nada, no sé, que iba a complementar a Arthur y a ti, Esther, con esa introducción que has hecho más en la accesibilidad a la tecnología, que evidentemente es una barrera muy importante, aunque sí que es cierto que cada vez esta tecnología está más democratizada, ¿no? Por un lado, los dispositivos móviles, pues bueno, tenemos accesibilidad a dispositivos muy económicos en cuanto a smartphone o tablets. En la propia realidad virtual hemos vivido también una bajada de precios bestial que permite esa democratización de la tecnología. Y luego también el propio Internet, ¿no? Bueno, yo en este caso estoy conectado en un espacio de coworking en Madrid, que yo soy de Zaragoza, estoy de visita, estoy con 4G, creo que en algún momento sí que se está cortando un poco. Pues bueno, lo importante que es la infraestructura, ¿no? De que tengamos una buena conectividad. Y cada vez, pues bueno, ahora estamos hablando ya del 5G, donde es fundamental esa baja latencia que nos permite la conectividad en tiempo real para vivir experiencias fluidas, ¿no? Que no pase como esto que puede estar ocurriendo, de que en algún momento se queda la imagen congelada. Y como decía, eso quería introducir la parte que ya has adelantado, Esther, ¿no? Que son las personas más mayores, ¿no? Y la dificultad que tienen para estarse adaptando, ¿no? Y aprendiendo constantemente a la velocidad que evoluciona la tecnología, que es difícil para los nativos digitales y para los que estamos acostumbrados, como para personas que no son nativos digitales, que lo comprendan, ¿no? Si esto del metaverso, del blockchain, de la web 3 del NFT es difícil para personas de nuestra quinta, pues imaginaros, ¿no? Pues para nuestros padres, nuestros abuelos, que son unas generaciones completamente analógicas. Entonces, bueno, yo creo que, como hablábamos al principio también, que esta transición que estamos haciendo hacia el mundo tecnológico de partir de los valores humanos. Por eso nosotros como empresa, yo comunico siempre en mi empresa, pero lo hago siempre desde los valores humanos y éticos, ¿no? Si perdemos la esencia del ser humano, evidentemente estamos abocados al fracaso como sociedad. Por eso es importante que todos nosotros como personas y como profesionales que aportemos ese de valores y de moralidad que tan importante es. Claro, de hecho, vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Es posible utilizar la tecnología para moldear esta sociedad más empática de la que estamos hablando, capaz de ponerse incluso en el lugar de otros? Arthur, ¿podemos modificar nuestro comportamiento en función de cómo utilizamos la tecnología en determinadas situaciones? Sí, por supuesto se puede usar y es bastante efectivo. La cuestión para mí no es esta, la cuestión es el tipo de marco social y cultural que queremos como personas para hacer esto posible. Es una herramienta, si bien es cierto que tiene cierto ADN muchas veces militar, ¿no? Porque las tecnologías como el Internet, por ejemplo, es algo que existió pues, desde los departamentos de investigación militar del Department of Defense americano para mantener una
una estabilidad de la red completa y permanente a pesar de que fallaran algunos nodos. Entonces, sí, perfectamente es utilizable. Bueno, como nosotros pretendemos hacerlo a través de un poco este hacking, esta modificación de la percepción que puede crear a través de afectar a los sentidos, como la vista y como la percepción corporal, como nosotros siempre nos enfocamos. La posibilidad lo tiene sin duda. El problema y la cuestión de por qué a veces puede provocar lo contrario es la cuestión que es importante entender, y creo que muy poco tiene que ver con la tecnología, tiene que ver una vez más con un marco más amplio de otros campos que no son la tecnología, que son complementarios, que son y que realmente también hacen que nazca algún tipo de tecnología, como explicaba, por ejemplo, en el caso de Internet, que sí, muchas veces es militar, pero de lo militar, digamos, se saca una cierta, digamos, algo que es de fiar, que es sólido, que es confiable, pero sí, tiene mucho más uso siempre, ¿no?, cuando se aplica al dominio civil. Pedro. Sí, pues bueno, yo por complementar a Arthur hablaría de los sistemas ápticos, ¿no? No sé si habéis escuchado esta palabra, ¿no?, dentro de todo este vocablo que surge tecnológico. Los sistemas ápticos es ropa, ¿no?, que podemos ropa tecnológica, ¿no?, por decir una definición simplificada, donde a través de esa ropa física que incorpora diferentes sectores, sensores, disculpad, podemos sentir la tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro son unos guantes ápticos que yo me pongo, y si virtualmente estoy viendo un fuego y tengo un fuego cerca y acerco la mano, conforme acerco la mano la alejo, porque estos sistemas ápticos son capaces, a través de estos sensores, de estos guantes tecnológicos, capaces de hacerme sentir como que me estoy quemando, ¿no? Evidentemente, ese efecto causa llevado a esto que planteabas, Esther, de si podemos realmente cambiar la forma de pensar o la forma de modificar conductas. Evidentemente, si reforzamos experiencias o si incorporamos experiencias multisensoriales, donde no solo estamos inmersos en la realidad virtual, que ya es tremendamente impactante, y de verdad, cuando pones unas gafas a una persona es tan inmersivo que la gente se olvida de que realmente está en un mundo virtual, y hemos visto vídeos súper graciosos, ¿no?, de gente tirándose contra una televisión o asustándose con zombies. Si esto lo complementamos con esa tecnología sensorial que son los sistemas ápticos, pues evidentemente refuerza al máximo la experiencia y refuerza, ¿no?, lo que podemos conseguir para transformar la forma de hacer las cosas, la forma de pensar, y pues bueno, poder modificar incluso la conducta de los usuarios que están utilizando este tipo de experiencias. Totalmente. Yo creo que en este punto, si os parece, porque quedan unos minutos antes de finalizar la mesa, vamos a intentar finalizarla en el tiempo que se había anunciado en las creatividades y en la información de la Mobile Week. ¿Os parece que veamos si hay alguna pregunta de los asistentes que han estado atentísimos, estoy segura, a lo largo de todo el panel? No sé si creo que nuestros compañeros nos pueden mostrar alguna por aquí, si les damos unos segunditos, a ver si somos capaces de dar con alguna de ellas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Vamos a darles unos segundos. Súper interesante. Realmente, fijaos que teníamos una hora, pero podríamos habernos tirado hablando de esto muchísimo tiempo. Incluso si queremos ahondar un poquito más justo en lo que estábamos comentando, al final es que la tecnología no es buena ni mala. Al final siempre depende del uso que cada uno hagamos de ella, ¿no? Lo que pasa es que es complicado de entender y por supuesto que hay intereses detrás, siempre que intentan
pues no ser los primeros en hacerse antes con el poder. Ahondaría sobre esto que ha destacado Pedro, que me parece importantísimo, sí. Y es verdad que es una evolución que estamos viendo cada vez más y que es muy positiva y muy que tiene mucho potencial, es el del lado óptico, ¿no? Claro. Que siempre se habla de esta división entre el mundo digital y el mundo físico, que el metaverso se imagina como algo que no es tangible, no es, ¿no? Antes claro. hablaban hace unos años de tecnología, interacción tangible. Esto, desde el lado de la psicología, es algo que nosotros siempre nos hemos enfocado porque sabemos que las emociones pasan a través de lo físico, ¿no? Y siempre entendemos mejor desde el lado de la neurociencia y entender cómo el cerebro conecta con el mundo. El cerebro tiene la parte racional, que el pensamiento, como siempre lo hemos pensado en el mundo occidental, que es de tratar sobre texto, símbolos, información lógica, y que es algo que obviamente los hacemos muy bien con ordenadores y tecnología digital, pero esto lo debemos aprender a mezclar con la parte más física, más íntima, más emocional, que es algo que lo áptico y todos los tipos de hacks de percepción que podemos crear, y el metaverso y la red virtual es parte de estos, hace que podamos pensar a través del sentir también, y esto es algo que enriquece muchísimo los medios interactivos de hoy en día, y creo que es una herramienta muy potente. Claro que siempre puede ser usada por fines cuestionables o fines de manipulación, pero yo creo que por eso siempre intento hablar del marco social y cultura en el que se pone. Al final lo importante es cuando nosotros presentamos estas experiencias es crear un entorno seguro, ¿no? O sea, la red virtual está aquí como herramienta como algo que es un poco atractivo también y crea cierta modificación de una situación social normal, y lo intentamos aprovechar para liberar algo diferente, abrir una brecha en un entorno que siempre tratamos de ser muy personal, íntimo y seguro, ¿no? Siempre abrir un espacio seguro es lo que pretendemos. Y lo áptico y lo físico tiene esta vertiente muy interesante. Claro. Yo no sé, Pedro, si quieres apuntar algo más al respecto, porque nos quedan apenas un par de minutitos y casi lo podemos tomar como cierre, si os parece. Sí, pues bueno, yo creo que volver al mensaje más importante que es esto que estamos comentando, ¿no? De la importancia de construir esta evolución de Internet desde los valores y sobre todo para hacernos mejores y sobre todo que tengamos todos, ¿no? La apertura mental de cómo la tecnología está transformando la forma de relacionarnos, ¿no? Y esto lo pongo de ejemplo muchas veces en algunas charlas, pongo de ejemplo una imagen donde salen dos personas andando con el móvil en la mano y en un carril para personas andando por el móvil, ¿vale? Esto es un ejercicio que hicieron en la ciudad de Manchester, donde después de encuestar, de hacer una encuesta, donde el 96% de los usuarios admitieron que habían tenido que esquivar a personas que iban por la calle andando por el móvil, ¿no? Y entonces, a modo experimental, han construido, igual que tenemos carriles bici, tenemos carriles para personas andando con el móvil, ¿no? Esto hace 10 años sería impensable, ¿no? Hoy en día es una realidad. Y antes decías el ejercicio, Esther, de si la tecnología nos separa o nos acerca, evidentemente la tecnología nos acerca, y este es un ejemplo, ¿no? Donde tú puedes ir por la calle y puedes estar conversando con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con tus amigos, y estar en una comunicación en tiempo real, ¿no? Evidentemente, como todo en la vida, los excesos son sanos en ningún entorno, ni incluso en el deporte. Al final lo que tenemos que hacer es el ejercicio de educar y de concienciar, de hacer un uso ético de la tecnología y sobre todo lo que digo, ¿no? Que la sociedad está basada en valores y por eso esta sociedad digital debe estar basada en esa ética y moralidad
que debe acompañar al ser humano en toda la historia de su vida y que desgraciadamente con la guerra que estamos viviendo pues demuestra, ¿no?, que también tenemos un lado muy oscuro y pues bueno, entre todos tenemos que poner un poco de sentido común y de ética a este mundo loco en el que vivimos. Desde luego, fíjate que este tema ni lo hemos sacado, pero obvio, es la primera guerra tecnológica, además, de la que somos muy conscientes y que estamos viviendo prácticamente de primera mano. Y también, claro que sí, es necesario poner un puntito en este tema antes de finalizar este panel. Tecnología y nuevos medios como herramientas para generar conciencia. Por supuesto que la forma en la que nos comunicamos, que convivimos, que nos relacionamos está cambiando constantemente y por supuesto que sí, la tecnología tiene mucho que ver en esto. Yo creo que depende de nosotros el sentido que hacemos de ella y hacia dónde queremos que se dirija todo su potencial, como destacaba yo al principio, transformador y sobre todo facilitador. No nos olvidemos que la tecnología al final parte de las personas y su fin último son las personas y todo lo que pasa en medio es responsabilidad también de los individuos, de los hacedores y de las personas al final que hacemos uso de ellas. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora. Gracias Arthur Pontier, cofundador de Be Another Lab. Gracias Pedro Lozano, cofundador de Imascono, y Crombill por acompañarme en este coloquio súper interesante, de verdad, enhorabuena. Nos hubiéramos quedado comentando otro ratito más. Lamentablemente, la Mobile Week tiene que seguir sin nosotros. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Un gusto. Hasta la próxima. Chao.